Como les venimos contando, las organizaciones agrarias Asaja, Araga, UAGA y UPA se sentaban ayer, junto con la Federación de Cooperativas Agroalimentarias y la Federación de Regantes del Ebro, se sentaban ayer en la mesa de la sequía con el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. Allí han tratado de buscar soluciones para unas tierras afectadas por segundo año consecutivo, si es que no son más, por la falta de lluvias. Todos los agricultores coinciden en que las condiciones más duras se están dando en el sur de la provincia de Zaragoza y en general en toda la provincia de Teruel. Así que esta mañana con nosotros Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG. Señor Fatás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también José Manuel Cebollada, presidente de Asaja Teruel, vicepresidente a nivel nacional. Señor Cebollada, desde los estudios de la radio en Teruel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y feliz día de San Isidro para todos. Eso les iba a decir. Una reunión, la de ayer de la Mesa de la Sequía, que coincide precisamente con la celebración de San Isidro, el patrón de los madrileños. Es lo que más vamos a escuchar hoy a lo largo del día, pero también de los agricultores, ¿no? Del campo, que es de lo que nos acordamos nosotros esta mañana. Señor Fatás, ¿sirvió de algo la reunión de ayer de la Mesa de la Sequía? Pues vamos a ver, ayer nosotros ya la semana pasada desde UAGA hicimos un recorrido por amplias zonas de Zaragoza, desde Tarazona, El Buste, por toda la parte del Umpiaque y sobre todo por toda la parte también del campo de Belchite, y después ya pasamos hacia Teruel, hacia Andorra, hacia Híjar, incluso hacia la zona de Valderrobles. Tuvimos compañeros también por la zona de Cantavieja, por la zona del resto de Teruel, de Cella, por zonas muy afectadas. Uh-huh. Y lo que vimos fue una desolación, fue desolador. Pero, pues bueno, explotaciones que por segundo año consecutivo y en algunos casos incluso por tercero, pues con una sequía tremenda donde no se va a cosechar. Y bueno, ante esto, pues se nos llama ayer a una mesa de la sequía, donde, pues bueno, aunque entendíamos que era una primera mesa de evaluación un poco de daños, de evaluación un poco de la situación, sí que pensábamos que ahí se iban a poner ya sobre la mesa pues algunas medidas, aunque hubiera que esperar a ver cómo iba la cosa. Uh-huh. ¿Qué vimos? Pues lo único que vimos fue que aún no está ni siquiera escrito alguna excepcionalidad para poder entrar ganados en los campos y alguna flexibilidad a la hora de cumplir algún ecorégimen para poder cobrar la PAC. Entonces, pues es un poco una desesperación al salir ayer de la mesa de la sequía en esta situación. Señor Cebollada, le pregunto a usted lo primero también por esto mismo. ¿Ustedes también creen que es insuficiente lo que les contaron ayer? Bueno, ayer se trataron dos partes, ¿no? La primera, como dice mi compañero Javier Fatás, las flexibilizaciones de la política agraria común, ¿no? Nosotros en eso estamos de acuerdo, le transmitimos lo que necesitaba el campo, ¿no? Pues bueno, pues desde que haya problemas de nacimientos de leguminosas, el cumplimiento con algún ecorégimen. De alguna manera yo le transmití de que esto se resumía todo en que había que tener una especial sensibilidad con todas las zonas que estaban afectadas por la sequía en el tema de política agraria común. Es decir, no podemos tener a ningún agricultor ni ningún ganadero que se nos quede este año de estas zonas sin cobrar la PAC, porque sería una catástrofe sin precedentes lo que le haríamos a estos agricultores. Con lo cual, todo el tema de política agraria común entendemos que, por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo en tema de inspecciones, en tema de cumplimiento, en tema de todo, para que lo puedan cobrar sus ayudas. Uh-huh. Pero nosotros desde Asaja, lo que dijimos ayer, yo en particular, de que nos ofrecíamos a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial de todas las Asajas, junto con nuestros compañeros que coincidían con nosotros, que Javier estaba, de ese ofrecimiento de trabajo para poder sacar unas ayudas directas que necesita el campo afectado por la sequía, en particular el sur de Zaragoza, como decía Javier, y toda la provincia de Teruel. Nos vemos en una situación del segundo año, peor de la historia, y que pensábamos que el pasado era el peor de la historia, va a ser igual, el cual, con el problema de costes que tenemos ahora, será muy difícil poder hacer una siembra el año que viene y será muy difícil que los ganaderos puedan echarle de comer a sus animales si no ponemos unas ayudas directas encima de la mesa. Y nuestro ofrecimiento, como te digo, sí, de todos en conjunto para poder sacarlas como sea. Bueno, parece que ayer les dejaron claro que ayudas directas no va a haber, señor Cebollada. Ahora le pregunto también a Javier Fatás, pero parece que ayudas directas no va a haber. No sé si consideran que es una herramienta imprescindible que haya ayudas directas
y si están planteando que las ayudas directas, no sé, estén diferenciadas incluso por territorio, ¿no? Porque es verdad que la provincia de Huesca parece que ha tenido menos dificultades este año, ¿no? Que el campo de Huesca, que el campo ostense está mejor. Bueno, al principio sí que se trató el tema de la flexibilidad de la PAC, ¿no? Pero también se dejó abierta la puerta de que era labor de la Consejería también el buscar estas ayudas, ¿no? O sea, si no se consiguen, se lo dije al consejero, digo, si no se conseguimos esto, hemos fracasado, ¿no? O sea que yo creo que la puerta está abierta. ¿El consejero qué le dijo cuando le dijo usted eso? Bueno, pues que estaba la puerta todavía, que estaba pendiente de hacer más mesas de la sequía, ver lo que pasaba la semana que viene con el tiempo, pero hay zonas, nosotros le transmitimos que ya son irreversibles, ¿eh? O sea, hay zonas en las que estuvimos viendo el lunes, en la cual, pues bueno, ya pase lo que pase, pues bueno, no se va a recuperar la cosecha, ¿no? Y estamos hablando de cereales, estamos hablando de olivar, de almendro, de secano, estamos hablando de esos pastos de la ganadería que no están, con lo cual, insisto, necesitamos esas ayudas porque es una cosa social, económica, moral. No podemos dejar a nuestra agricultura y la ganadería de la provincia de Teruel y el sur de Zaragoza, como te digo, seleccionarlas, porque Huesca, por ejemplo, tiene buena cosecha este año, sobre todo por el norte. Y yo le transmití también de que el año pasado, fue toda España la que tuvo una sequía sin precedentes y se sacaron unas ayudas que fueron bien recibidas por los agricultores, una ayuda para los fertilizantes, una ayuda de préstamos subvencionados, una ayuda en el gasóleo, y estuvo bien, la verdad. Pero este año, que es una zona que solamente es esta mancha de Teruel y un poquito los alrededores, pues con todavía más razón debemos de sacarla para esta gente, porque viene de un año sin precedentes de malo, ¿no? Con lo cual no los podemos dejar al albur de solos ahí para poder hacer frente a esa siembra, porque no se va a poder realizar. Señor Fatás, a nosotros, a los medios de comunicación, nos quedó bastante claro que ayudas directas no va a haber, que las descartaba el consejero de Agricultura. Nos decía José Manuel Cebollada que él cree que deja la puerta abierta. ¿Usted cómo lo ve? ¿Con qué sensación salió ayer de la reunión sobre las ayudas directas? La sensación que salimos es que por parte de la consejería esas ayudas no se estaban planteando. Entendemos que, como bien he dicho antes, era una primera reunión. Ahora nuestra obligación, no nos queda otra, con la situación en la que están los agricultores y las agricultoras en todas estas zonas, es de presionar al consejero, de presionar incluso al gobierno de Aragón para que ponga ese dinero encima de la mesa. Desde luego que lo ponga y que llegue sobre todo a quien tiene que llegar. Hay que comarcalizar bien esas zonas, hay que modular esas ayudas y sobre todo también hay que profesionalizar esas ayudas. No está en la misma situación esas personas o estas personas, estos agricultores, agricultoras que vivimos prácticamente en la totalidad de la agricultura, que aquellas personas que lo pueden tener como una actividad no principal, como algo secundario. Vimos estos días que hemos pateado por ahí el territorio, vimos gente, vimos personas, vimos agricultores con una problemática tremenda, que no van a poder sembrar al año que viene, que ya han tenido mucha dificultad para hacer esas siembras este año, a base de créditos, a base de préstamos. Y es una situación que no es viable si no están esas ayudas. Los gastos de producción se han disparado en los últimos años y no es nada comparable a periodos de sequía que hayamos podido vivir en otras épocas. Si esas ayudas no están sobre la mesa, pues muchas zonas de secano, como bien decía José Manuel, muchos pastos, muchas zonas también que están empezando ya a estar muy, muy afectadas, sobre todo en frutos secos, que lo estarán en olivar. También todo el sector apícola en todas estas zonas está muy afectado. Y no es y son 2 años en algunos casos, en otros incluso 3. Entonces es una situación insoportable si esas ayudas no se ponen. Habrá que intentar sacarlas también en el Ministerio, si podemos de alguna manera, pero entendemos que es una cosa muy puntual este año, muy localizada, y va a ser muy difícil poder hacer esa presión en el Ministerio para sacarlas, y para eso están las comunidades autónomas. Ya vimos que Cataluña el año pasado ante la misma situación sí que puso dinero encima de la mesa para muchos sectores más afectados. Necesitamos que Aragón también esté ahí, necesitamos que la consejería esté ahí apoyando a esos agricultores y agricultoras. Porque hablamos de que los problemas, las dificultades por la sequía son para el cereal especialmente, pero luego esto va digamos, capilarizando en otros sectores, ¿no? Llega incluso a la ganadería, porque hay más dificultades para alimentar a los animales, por ejemplo. El cereal en muchas zonas está ya perdido. O sea, puede haber zonas que aún, pues bueno, si
llueve y tal, se pueda salvar algo, pero hay muchas zonas que ya vimos, yo creo que alrededor de 150.000 hectáreas que no se va a meter que no se van a cosechar, o sea, no se va a meter la cosechadora en ellos. A la par vienen los pastos, que por eso ya pedimos esa excepcionalidad para poder empezar a pastar todas esas zonas que ya se sabe que no se van a cosechar. Detrás, pero ya seguido, viene sobre todo lo que son los frutos secos, todo lo que es almendro sobre todo. El olivar también viene en las zonas donde ha producido el Bajo Aragón, viene de sacar una cosecha adelante y no recuperarse de ella, y lo que están padeciendo también pues el sector apícola, que están viendo cómo las floraciones pues no están llegando por esa falta de agua también. O sea, son sectores puntuales pero muy importantes dentro del sector agrario aragonés. Señor Cebollada, en la provincia de Teruel la falta de agua, la sequía está cerrando negocios, está cerrando empresas, está haciendo que agricultores lo dejen. ¿Qué dicen los datos? Hombre, pues la verdad que Teruel es una provincia muy agrícola, con lo cual que en el pueblo no le vaya bien al agricultor y al ganadero, pues hace que tampoco funcione el taller, que la tienda venda menos y que todo repercuta, ¿no? Las incorporaciones de jóvenes lo dicen, cada año hay menos, y ya no solo por la sequía también, que por supuesto la sequía y los problemas de costes del campo lo tienen, sino por también la vida en el medio rural, ¿no? Al final también ya es el momento de reclamar, pues bueno, que las infraestructuras que tienen en la capital, pues también las tenemos que tener en el pueblo, ¿no? Y ya no digo todas, pero un poquito la carretera para poder llegar, o algo que el médico cerca, no digo un hospital en cada pueblo, pero en fin, esto también es el momento de reivindicarlo en el medio rural, ¿no? O sea que las incorporaciones son mucho más bajas cada año, y como tú bien dices, pues bueno, la sequía afecta también a todo lo alrededor de la economía rural, porque al fin y al cabo Teruel es muy agrícola y ganadera. Con todo este escenario que hemos comentado, señor Fatás, señor Cebollada, dentro de Uaga y dentro de Asaja, ¿qué se comenta? ¿Tienen que volver los tractores a las calles? ¿Tienen que volver los tractores a las carreteras? ¿Hay que movilizarse? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, desde luego ayer por la tarde pues nos estaba llamando pues muchos afiliados nuestros, a ver, porque en los primeros comentarios que salían de prensa pues no daban crédito, nos estaban preguntando qué situación teníamos, si íbamos a hacer algo para adelante. Mañana tenemos una coordinadora en Uaga y desde ahí pues seguramente pues saldrán hacia adelante pues algún tipo de presión, medidas de presión, movilizaciones, si esto no cambia, si esta perspectiva con la consejería no cambia, pues tendremos que volver a salir desde luego a la calle. Es decir, mañana lo hablan, mañana lo votan. Sí. Mañana tenemos coordinadora y allí pues bueno tomaremos las decisiones que haya, o las decisiones que aporten las distintas comarcas. ¿En Asaja? Pues bueno, nosotros vamos a estar primero, como se han hecho siempre las cosas, en la negociación, ¿no? Y después, por supuesto, en unidad de acción. Imagino que con nuestros compañeros, pues, por supuesto, las medidas de presión tienen que estar. Es el momento de tener que sacar esas ayudas, con lo cual vamos a utilizar todo lo que sea posible. La negociación, la presión, la negociación, o sea, y la manifestación si hace falta, ¿no? Con lo cual, nosotros también tenemos reunión esta semana y la semana que viene, en el cual, pues bueno, alguna medida se tiene que tomar. Si no, pues claro, lógicamente tendremos que utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Incluso a San Isidro le vamos a pedir que esta negociación salga hacia adelante y que empiece a llover cuanto antes para que algún cultivo se pueda salvar. Pues espero que tenga mucho éxito, señor Cebollada, con esas plegarias al patrón. En fin, bueno, hay que tirar de toda la ayuda que se pueda, ¿no? Incluso de la divina, o especialmente de la divina, claro. Necesitamos todas posibles porque la situación es de lo peor que nos hemos enfrentado. La desesperación, no estamos toque de broma, pero la desesperación es terrible. Yo en las oficinas de Asaja lo veo, y el agricultor y ganadero ahora está desesperado, ¿no? Las letras vienen, el que no tiene una inversión de un tractor se ha comprado una cosechadora, el que no una herramienta, hay retrasos de pagos. Entonces la desesperación es terrible, porque el problema ahora, lo decíamos antes, es de costes. Lo que ha subido todo lo que necesita el agricultor y el ganadero ahora con respecto a hace 2 o 3 años, desde la pandemia, por ejemplo, se ha multiplicado por 2. Sí. Entonces, el no tener ingresos, no hace falta ser muy matemático para ver que la explotación va a la ruina en un año o 2. José Manuel Cebollada, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros y feliz día San Isidro, como te digo, y gracias por haceros eco de este problema, ¿no? Porque la verdad es que nos está afectando mucho. Es la peor situación que estamos viviendo en el campo de Teruel, por lo menos que yo veo desde hace muchos años. Muchas gracias. El presidente de Asaja Teruel y vicepresidente de Asaja a nivel nacional, Javier Fatás, miembro de la comisión ejecutiva de UAGA-COAG. No sé si se deja algo que quería contar esta mañana en la radio. Pues simplemente decir pues que eso, dentro de esta desesperación que hay en una parte del sector, en todas estas zonas tan afectadas por la sequía, pues bueno, al final hoy es un día de celebración en el sector. Va a ser difícil en muchas comarcas, pero bueno, los agricultores, las agricultoras siempre tenemos ese punto de honor para en estos días pues celebrarlos, y hoy es de celebración, mañana va a ser ya de movilización, puede ser, o de negociación, como bien decía Cebollada. Estamos en ese camino y ahí vamos a seguir. Estaremos atentos a lo que nos cuenten. Javier Fatás, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Y 32, las 8, en un instante abrimos tiempo de tertulia. Están por aquí ya Roberto Pérez, Eva de Fior y Elena Portolas. Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la oficina consular hasta el 11 de mayo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 5 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Recta final de la Liga para los equipos aragoneses. El sábado, a partir de las 4, desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Racing de Santander. La rabia del deporte aragonés. El Alcoraz se crece. El domingo, a partir de las 6, desde la Romareda, Real Zaragoza, Racing de Ferrol. A punto de entrar ese balón, ¿no? Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Buenos días Aragón, con Javier de Sola. Y hoy y esta mañana con una tertulia de periodistas que nos va a permitir, bueno, seguir constatando esta realidad que tenemos en nuestra comunidad autónoma, en el campo y con otros asuntos, pero especialmente en el campo. Eva de Fior, directora del Grupo La Comarca. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Buenos días. En la provincia de Teruel están muy mal las cosas, nos decían los agricultores ahora, ¿no? Sí, muy la mal. situación está muy complicada desde hace tiempo y especialmente en mi zona también, en el Bajo Aragón, Matarraña y Bajo Aragón, toda la margen derecha del Ebro. Hay una de las peores sequías de la historia. Estamos en una de las zonas en las que menos ha llovido de todo el país. Sí, señor. Situación también complicada en la provincia de Zaragoza. Roberto Pérez, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tú conoces sobre todo el campo de Calatayud, claro. Bueno, ahora me pilla un poco más lejos. Sí, pero te lo han puesto a 300 kilómetros ahora. Me lo han puesto a 300 kilómetros, pero vamos, sí, es un campo distinto. Bueno, hay una zona que es de secano, que son las extensiones de cereal que lindan ya con la provincia de Soria, un poco con la de Guadalajara, ese rincón que mira ya hacia Madrid. El resto es frutal, es otra problemática distinta, son dos realidades muy diferentes. Y la tertulia la completa esta mañana Elena Puertolas, provincia de Huesca. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. días. Ahí, claro, el tono es más alegre este año, ¿no? Aunque no hay dicha completa, porque ahora nos comentaban que también, bueno, el tema de los precios, ¿no? Es otro de los asuntos en los que se podría poner la mirada. Sí, también. Y bueno, es verdad que hemos tenido una primavera muy lluviosa, con lo cual la situación ha cambiado, pero ha cambiado en los últimos meses. Quiero decir que al final la sequía es un fenómeno que nos afecta y nos va a seguir afectando. Las lluvias de los últimos meses pues han paliado esta situación temporal
temporal, pero mientras no se busquen otro tipo de soluciones más a largo plazo con el tema del almacenamiento de agua, las regulaciones, todo lo que se está poniendo ahora sobre la mesa, que no se puede olvidar, pues el sector agrario busca también que haya otras soluciones también más inmediatas. Pues con todo y con esto vamos ya con la tertulia, también por supuesto con la invitación a que los oyentes participen con otro de los temas que nos tiene muy preocupados esta mañana, y es el de la siniestralidad laboral mortal. Esperanza. Así es, y además con lamentablemente el número de accidentes laborales en aumento y con pues casos repartidos en distintos puntos de la comunidad y muchas veces también en el medio rural. Vamos a recordar que 2 personas han perdido la vida en accidentes laborales en las últimas 48 horas. El último de los siniestros tuvo lugar ayer en Cuarte de Huerva, y un trabajador de una empresa subcontrata de la fábrica de Veralia dedicada a fabricar vidrios para alimentos y bebidas. Tenía 39 años y era de origen portugués. Su brazo quedó atrapado en una cinta transportadora. La compañía está realizando una investigación al respecto, aunque los sindicatos afirman que han fallado las medidas de prevención. Todo después de que apenas unas horas antes, el lunes, otro hombre perdiese la vida, en este caso en la carretera, en la A1208, a su paso por Valareña, en Ejea de los Caballeros. Era el conductor de una empresa navarra que transportaba alfalfa. Así, en lo que llevamos de año, han perdido la vida ya 13 trabajadores. Los sindicatos se concentrarán a las 11:30 frente al Monumento de la Constitución para exigir un plan de choque con medidas que sirvan para poner freno a estas muertes. Lo que les queremos preguntar a ustedes, oyentes, en el 608-578-412, es si están de acuerdo con las peticiones que llegan de que haya más medidas de prevención y que aumenten las inspecciones. Les preguntamos también qué tipo de medidas creen que habría que aplicar para reducir los accidentes mortales en el trabajo. También les pedimos que nos cuenten su situación en los sectores en los que ustedes trabajan, cuáles son las medidas que se toman, cuáles creen que son las más efectivas. Les leemos, les escuchamos. 608-578-412. 608-578-412. Luego repasaremos, luego abordaremos este asunto cuando vaya un poco más avanzada la mañana, cuando vaya un poco más avanzada la tertulia. Decíamos que ponemos la primera mirada en el campo. Roberto, hay una reivindicación de los agricultores que desde luego ha quedado muy clara. Piden ayudas directas a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Este es el gran caballo de batalla que ahora mismo hay sobre la mesa. Nos decían desde Uaga que mañana van a decidir si vuelven a las movilizaciones. ¿Tiene que haber ayudas directas a según qué partes de nuestro territorio que se han visto especialmente afectadas por la sequía? Pues mira, sinceramente no me atrevo a dar una respuesta clara a esa pregunta. Yo creo que hay que valorar de forma muy detenida cuál es la situación de cada zona. A lo mejor sí, no lo sé, pero yo creo que considerar que el problema del campo en estos momentos es el problema de la sequía, creo que en parte es un error, porque el problema del campo es muchísimo más amplio. Hay una realidad coyuntural que entra dentro de lo que es la actividad ordinaria de la agricultura, que es el estar al albur de la meteorología. En las zonas de secano es así, y es una pega con la que tiene que convivir el sector. Lo que creo que es problemático es la cuestión de fondo. ¿Qué ha pasado con nuestra agricultura? ¿Cómo es posible que nuestra agricultura no la hagamos competitiva? Incluso cuando llueve en el secano, porque a veces ocurre eso, y eso sí que es un problema estructural al que hay que darle respuesta. Hay unos problemas de fondo que son los de costes, que se les han disparado los costes a la agricultura sin que haya habido unas medidas claras de apoyo al sector. Hay un problema de falta de apoyo al emprendimiento todavía en el campo. Es verdad que hay ayudas para los jóvenes que se incorporan a la agricultura y tal, pero es evidente que son insuficientes. Entonces lo que tiene que hacer España es una política de apoyo real al sector agrario, que es fundamental para la economía española, que lo ha sido siempre y que lo tiene que seguir siendo, y siendo más, para conseguir un equilibrio territorial, que la gente se pueda quedar a vivir dignamente en los pueblos, que contribuyamos al cuidado medioambiental también de nuestros entornos. Y eso es más amplio, va más allá que solucionar con un parche un problema concreto de un año concreto en unas zonas concretas. Por eso digo que hay que ampliar el foco, hay que ir más allá de lo que es la situación concreta. Me da a mí la sensación coyuntural, aunque lógicamente poniéndonos en el pellejo de quienes la sufren y tienen que salir adelante, lo que piden, porque es lo más fácil y lo más inmediato, es solicitar unas ayudas directas ante una problemática que se encuentran en esta campaña o que incluso han arrastrado, desgraciadamente, en otras campañas anteriores. Sí, estando de acuerdo con Roberto.
respecto a que el debate del sector agrícola es mucho más amplio, incluyendo lo que hemos debatido aquí en la tertulia muchas veces respecto a la ley de cadena alimentaria y un largo etcétera de cuestiones que llevamos reivindicando con el campo en la calle desde el mes de febrero. La situación puntual de la sequía sí que requiere ayudas directas, porque además es un compromiso electoral de la actual Consejería del Gobierno de Aragón de Agricultura. Fue una de las banderas del consejero. Se le viene reclamando ese compromiso que ha de cumplir desde el mes de febrero, y cada vez la exigencia es mayor porque la situación de la sequía es dramática en muchos territorios de nuestra comunidad. Y porque además se está ayudando a otros sectores que sufren una gran vulnerabilidad. Hay que ver en qué medida existe capacidad por parte del Gobierno de Aragón de cumplir esos compromisos y, en caso de no poder hacerlos, con los datos sobre la mesa presupuestarios, ver a dónde se pueden pedir esos recursos, al Gobierno central o a la propia Comunidad Europea. Esto por un lado. Por otro, sabemos que el sector del campo es uno de los que más empleo está perdiendo en los últimos años. Tenemos un gravísimo problema de relevo generacional, y ahí entra lo que deslizaba Roberto respecto a la identidad de nuestros agricultores. ¿Por qué los jóvenes no se incorporan al campo? Sí, vemos que la sequía es un recurso, el agua es un recurso escaso, que la sequía crece en los últimos años y parece que va a seguir siendo así. No tenemos inversiones para regular nuestros ríos en infraestructuras hidráulicas, y ser agricultor supone un riesgo muy importante para un joven. Debe haber una garantía de seguridad que permita que, en caso de situaciones climáticas complicadas, esos agricultores, sobre todo los más pequeños, puedan salir adelante. Y yo creo que eso se debe regular, y, por supuesto, en este caso puntual de sequía, urgen unas ayudas directas. Bueno, pues yo creo también que en los momentos puntuales hay que dar respuestas concretas, ¿no? Y estamos en un momento de esos, ¿no? Por supuesto que hace falta un debate más amplio. De hecho, yo creo que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses, y ya desde la pandemia también, ¿no?, esa importancia que tiene el sector, pero no solamente, o sea, en general en todos los sitios, ¿no?, y especialmente en una comunidad como esta, con provincias y comarcas especialmente agrícolas, ¿no? Hay que establecer medidas desde la comunidad también, desde la comunidad autónoma, que dependen de la comunidad, en conexión con Gobierno de España, en conexión también con Europa, para dar solución a los problemas que al final se convierten en problemas puntuales, pero que realmente derivan de problemas estructurales, ¿no? Ahora, a pesar veníamos de una etapa de sequía, por ejemplo, en la provincia de Huesca ha llovido mucho, se nos han llenado los pantanos, pero también reclaman desde comunidades de regantes que se hubiera podido almacenar más agua si tuviéramos más capacidad de almacenaje. Entonces, hay que volver a poner sobre la mesa esas obras pendientes del Pacto del Agua, para ver qué es lo que se puede retomar, revisar, hacia dónde se conduce, si esa es la solución o no. Igual la solución no es esa, ¿no? Pero buscar métodos más eficientes de la gestión del agua, tanto en el almacenaje como después en el uso, y no solamente a ese nivel, sino a muchos otros niveles que afectan a la agricultura. Hay que establecer planes y medidas a largo plazo para luego poder evitar estos momentos concretos en los que sí que es necesario que al final el agricultor no solamente depende de sí mismo, no solo depende de su trabajo y de lo que él produce, sino de muchos factores que están fuera de su alcance, que no puede controlar, pero que sin embargo inciden de una manera directa en los resultados, ¿no? Así es muy difícil que los jóvenes quieran incorporarse, cuando además, a pesar de haber ayudas a la incorporación de los jóvenes al campo, es muy complicado. Es muy difícil que un joven, partiendo de cero, sin tener patrimonio y una inversión de generaciones anteriores, que es lo que suele suceder, continúe.
Y el que está en esa situación, muchas veces viendo cuál es la situación de sus padres, cuál ha sido la situación de su familia, prefiere elegir otras profesiones. Necesitamos que haya gente que se dedique al campo también para lo que mencionaba antes Roberto, ¿no? Para el mantenimiento y la conservación de nuestro medio natural, porque no hay que olvidar que no hay nadie que lo proteja más como los habitantes que viven ahí, ¿no? 9:15 de la mañana, ya hemos dicho. Mañana UAGA decide si retoma las movilizaciones. Asaja también va a mantener reuniones en los próximos días. Dejamos este asunto del campo unos minutos ahí aparcado. Nos centramos ahora en otra de las grandes novedades del día de ayer. Ayer el Gobierno de Aragón confirmó que recurrirá la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional porque un dictamen del Consejo Consultivo avala la legitimidad del Ejecutivo Autonómico para interponer ese recurso. 3 meses para presentarlo desde que se apruebe la norma. El documento, en cualquier caso, dice el Ejecutivo que está ya bastante avanzado. Aragón podría no ser la única comunidad que recurra la ley. ¿Por qué recurrirá el Gobierno de Aragón la ley de amnistía? Lo explicaban Mar Vaquero, portavoz del Ejecutivo, y Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón no va a tolerar ningún intento para romper nuestro país, ni para aceptar tampoco como normal el trato de favor a unos delincuentes por el mercadeo de unos votos en el Congreso de los Diputados. El dictamen que ha hecho el Consejo Consultivo de Aragón es demoledor. La ley orgánica de amnistía vulnera el principio de la división de poderes y supone un ataque contra la Constitución. Bueno, el dictamen del Consejo Consultivo destaca, entre otras cosas, que la amnistía beneficiará a casi 400 personas vinculadas con las consultas inconstitucionales del proceso independentista, entre ellas miembros, por ejemplo, de los CDR o de Tsunami Democratic y dirigentes de Junts y de Esquerra. Esto lo conocimos ayer cuando precisamente el Senado aprobaba el veto a la ley de amnistía, que ahora tendrá que volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Eva, ¿hace bien el Gobierno de Aragón recurriendo la ley de amnistía al Constitucional? Sí, claro, es una línea en la que viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Se encajan las piezas del puzzle en 3 días. Y previo a las elecciones europeas, en una línea discursiva que es la línea de Feijóo a nivel nacional, ¿no? Que ayer dijo el proceso no ha muerto y además es la garantía de un aval de muchos votos que vienen granando en los últimos años, denunciando el independentismo, la ley de amnistía. Lo vimos ayer también en el Senado, y además esa visibilización de 2 partidos que van en un frente común en este caso, como son PP y Vox, que gobiernan juntos en el Gobierno de Aragón, con una base de agravio que también es un buen granero de votos, no solo de PP y Vox, sino también del Partido Socialista en los últimos años en Aragón. Ayer vimos cómo Lambán no fue a ese pleno del Senado, en esta misma línea argumental respecto a lo que supone para la traición y los agravios con otras comunidades autónomas, de amnistiar a personas que trataron de romper España. Y con todo el proceso electoral y juego de fichas de los pactos que ahora van a venir adelante en Cataluña. Yo creo que es simplemente la confirmación de algo que se viene denunciando, y una línea en la que se trabaja desde el principio de legislatura, incluso antes en campaña, y que además viene muy bien a ambos partidos previo a la convocatoria electoral de las europeas. Bueno, al final el Gobierno de Aragón ya iba efectivamente en esta dirección, y lo que ha conseguido es el aval del Consejo Consultivo, que es bastante claro, ¿no? Al determinar las razones. Al final va a suponer un agravio, ¿no? Entre otras razones, y yo creo que con este aval evidentemente tiene que seguir adelante, ¿no? Hasta el propio Lambán, de alguna manera, ha esgrimido los mismos argumentos para ausentarse de la votación, porque consideraba que iba a ser hasta desleal consigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que desde Aragón se ha mantenido esa postura, porque al final supone una discriminación, ¿no? Con respecto a parte de la ciudadanía. Bueno, es que no hay mayor discriminación que considerar que alguien está por encima de la ley o al margen de la ley en un Estado de Derecho. No hay mayor discriminación que esa. Creo, y lo digo sin la más mínima lectura política del asunto. Lo digo desde el punto de vista estrictamente jurídico y técnico.
La ley de amnistía no se sostiene desde el punto de vista constitucional, porque si no vale lo menos, no vale lo más. Si la Constitución no permite indultos generales, menos aún va a permitir la amnistía. Ese es un criterio que todos los constitucionalistas, excepto rarísimas excepciones, habían mantenido hasta ahora, que el propio Partido Socialista, que el propio Pedro Sánchez lo había explicado, él y toda su corte, insistentemente antes de las elecciones generales del año pasado, es decir, justo antes de que necesitara los 7 votos de Junts, del prófugo Puigdemont, para ser investido y mantenerse en la Moncloa. Y que cambió de criterio después y que no ha explicado por qué cambió de criterio, por qué antes era radicalmente inconstitucional y ahora no lo es. Por lo tanto, todos los poderes del Estado que tienen la obligación de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho y por velar por el cumplimiento de la arquitectura constitucional que soporta, primero, la igualdad de todos los españoles ante la ley; segundo, la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan; y tercero, que no haya agravios comparativos entre comunidades autónomas, están obligados a hacer valer esos criterios y esos principios dentro de la normalidad, insisto, dentro de la normalidad constitucional, y para eso está el recurso de inconstitucionalidad, que entre otras cosas permite que sea presentado por las asambleas legislativas, por ejemplo, en este caso concreto, por el Parlamento de Aragón, por las Cortes de Aragón, o por el Ejecutivo Autonómico, en este caso el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, no entra nada más que dentro de lo que es la obligación por la que tienen que velar todos los responsables públicos que ocupan una responsabilidad en el momento, que tienen en su mano la necesidad, la obligación, el mandato de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho y de la Constitución. Y nada más. Si acaso lo extraño es lo otro, no esto. Que se presente, insisto, un recurso de inconstitucionalidad no solo entra dentro de la normalidad, sino, insisto, en este caso, creo que de la obligación. Elena, le preguntábamos aquí hace unos días a Javier Lambán, el secretario general del Partido Socialista en Aragón, que qué iba a hacer cuando tuviera que votar la ley. Nos dijo en la entrevista que manteníamos cuando vino a presentar su libro que ya veríamos, y ayer vimos. Lambán no participó en esa votación porque, como comentábamos, dijo que hubiera incurrido en una insoportable deslealtad consigo mismo y que hubiera entrado en una contradicción flagrante en sus convicciones, tanto éticas como políticas. Eso es lo que Lambán dijo ayer y lo que dijo también al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, en una carta en la que ha dicho estar convencido de que no le prestaría ningún servicio ni al país ni al partido. No sé qué te parece, no sé qué os parece. Elena, empiezo por ti, esta postura de Lambán. Bueno, pues a mí me parece muy coherente con lo que él ha estado defendiendo durante los últimos tiempos. La postura de Lambán en este sentido siempre ha sido contraria al planteamiento que había desde el Gobierno central. Él nunca lo ha ocultado y en estos momentos, en la posición que ocupa, pues se está manteniendo en su situación. A mí me parece que además sus argumentos de alguna manera también los avala, ¿no?, el Consejo Consultivo, porque esgrimen prácticamente los mismos argumentos. Es cierto que aquí no es una cuestión, efectivamente, como decía Roberto, de política, sino una cuestión del Estado de Derecho, ¿no? Al final vulnera la igualdad de todos los españoles y también peligra de alguna manera esa separación de poderes, ¿no? Y también apuntó el expresidente Lambán, ¿no?, que socava la autoridad moral y política, ¿no?, de alguna manera del Estado, ¿no?, porque al final el Estado se debilita. Con una norma de este tipo, el Estado se debilita frente a intentos independentistas en los que en España llevamos muchos años, ¿no?, defendiéndonos de ese tipo de intentos de ataques y de aspiraciones soberanistas. Entonces yo creo que ha sido muy coherente con la postura que seguía hasta ahora y además, pues precisamente el mismo día en el que conocemos cuáles son los argumentos del Consejo Consultivo, que creo que no dejan lugar a dudas. Bueno, la coherencia de Lambán es evidente. A mí lo que me da muchísima pena es de ver a un partido socialista que a nivel nacional, en el agregado nacional, solo un senador manifiesta sus reparos desde el convencimiento del constitucionalismo. Yo creo que en este caso aquí se han retratado todos. Están los que tienen que seguir dependiendo del sueldo público y dicen hoy lo contrario de lo que decían hace un año y estarán dispuestos a decir lo contrario de lo que decían ayer, pasado mañana, y luego están los que se mantienen firmes en sus convicciones. Creo que el ejemplo que dio ayer Lambán
es un ejemplo que primero le dignifica a él y segundo retrata a muchos. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. Javier Lambán ayer y anteayer y pasado mañana vota en el Senado como representante de la Comunidad Autónoma de Aragón, porque el Senado se compone de dos partes. Están los senadores que se eligen cada vez que hay elecciones generales. Una parte se renueva cada vez que hay elecciones generales y por lo tanto hay elecciones, depositamos la papeleta para los diputados del Congreso y los senadores, pero luego hay una parte de cuota en el Senado que se eligen de designación autonómica, que son los parlamentos autonómicos los que deciden a quiénes les van a representar. Por lo tanto, tienen un plus de responsabilidad ante los de su comunidad autónoma. No solo porque a ellos no les vota una parte del electorado, que en cualquiera de los casos quien es elegido, entiendo yo que debe ser representante de todos y no solo de una parte de quienes les eligen. Pero en este caso es que además son elegidos por la comunidad autónoma, por el Parlamento, por lo tanto representan todavía muchísimo más a todos y por eso tienen que votar en conciencia todavía muchísimo más. Deberían hacerlo siempre, pero en este caso es que es obligatorio. Me chirría, me llama poderosísimamente la atención, me da mucha pena que solo fuera uno de los senadores del Partido Socialista que manifestara sus principios exactamente igual que los manifestó hace 6 meses, hace 1 año y hace 2. Sí, bueno, si hacemos un poco de memoria, sabemos que en el origen de que ahora mismo Pedro Sánchez sea secretario general del PSOE y presidente del Gobierno está precisamente la ruptura de la disciplina de voto del Partido Socialista, con la abstención para la investidura de Rajoy y esa gran crisis que rompió el partido y tras la cual ha habido una purga de cargos en la dirección del Partido Socialista Nacional y en todas las ejecutivas regionales, provinciales y en las listas que ha permitido que la composición socialista del Congreso y del Senado esté granada por personas afines a Pedro Sánchez. Lambán es una de esas raras avis que quedan que no está en esta línea, ¿no? Que quedan, Eva, perdona que te corte, muy a pesar de Pedro Sánchez. Claro, bueno, lo hemos visto como se ha estado expulsando de forma cabezas, constante, hombre, a personas de las listas, la última Isabel García en las europeas. De ahí que ayer Lambán no se presentase, porque, ojo, sí que es cierto que es una Cámara que representa a nivel territorial a nuestras comunidades, pero los partidos se deben a la disciplina de voto y así está estatutariamente marcado el incumplimiento con sanciones que se ejecutaron con aquellas abstenciones y que perfectamente sabe Lambán que si hubiese votado en contra de la disciplina de voto ayer habría podido concurrir en sanciones. Lambán está ya de vuelta, acaba de presentar sus memorias, ya dijo que él siempre había antepuesto los intereses de Aragón a los suyos personales. Bueno, habría que hacer un repaso de toda su carrera política para ver exactamente en qué votaciones, en qué momentos de su etapa política tenía esa capacidad. Bueno, pues eso, en un momento o en otro, le dignifica. Para mí, la actitud de ayer y sus declaraciones son ejemplarizantes de lo que debería ser la política en la parte ética y en la parte de partido. En la parte ética, como argumentó él, por lo que supone la ley de amnistía para el país y la infamia que implica de un intercambio de amnistiados por apoyos gubernamentales y que no nos cuenten el rollo de la pacificación del país y la ruptura de España. Y por otro lado, los argumentos de partido, de qué es el Partido Socialista y qué queremos hacer con el Partido Socialista, que esa es una dinámica interna y estructural que sigue ahí, aunque se está intentando invisibilizar precisamente con esta purga de cargos que ha callado muchas voces, que mientras todo va bien y se está en el gobierno, no hay problema. Pero veremos cuando esto cambie, otra vez cómo salen las espadas y qué cabezas se cortan. Yo creo que la actitud de Lambán representa a ese socialismo de los varones y de las personas que no son pocas, incluidas dentro de la militancia, que están en contra de la ley de amnistía y de muchas de las decisiones que está tomando ahora el partido de Pedro Sánchez o el propio Pedro Sánchez en el gobierno central. 40 segundos, Roberto. Sí, no, bueno, decía, habría un melón ahora, Eva, que claro, da para hablar mucho. Decían que el debate interno del Partido Socialista. No hay Partido Socialista, hay un partido sanchista y al que yo creo sinceramente que Pedro Sánchez le importa un pimiento, o sea, le da exactamente igual, está dispuesto, porque lo está haciendo,
a laminar el Partido Socialista, a laminar cualquier pensamiento crítico, que en definitiva es cualquier pensamiento interno, que no se ajuste a lo que son estrictamente sus conveniencias personales. En torno a él están los que dependen de él para que les siga yendo bien en la vida política y personal, y a partir de ahí, pues dejar un partido que será un erial. Ahora seguimos con la tertulia. 9 en punto de la mañana. Ahora seguimos con el debate con Elena Puertolas, con Roberto Pérez y con Eva de Fior, pero como hacemos siempre, a las 9 actualizamos información. Ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada, Ana? En las organizaciones agrarias, que van a decidir esta semana si convocan nuevas movilizaciones para pedir ayudas directas por la sequía. Es lo que han defendido esta mañana aquí en Aragón Radio el presidente de Asaja, José Manuel Cebollada, y el miembro de la ejecutiva de UAGA, Javier Fatas. Después de la reunión de ayer con el consejero, en la que siguieron sin propuestas, han advertido de que los agricultores no pueden esperar. Será muy difícil poder hacer una siembra el año que viene y será muy difícil que los ganaderos puedan echarle de comer a sus animales si no ponemos unas ayudas directas encima de la mesa. Si no se consiguen, se lo dije al consejero, si no se conseguimos esto, hemos fracasado. La sensación que salimos es que por parte de la consejería esas ayudas no se estaban planteando. Nuestra obligación, no nos queda otra, con la situación en la que están los agricultores y las agricultoras en todas estas zonas, es de presionar. Precisamente el sector del campo celebra hoy la festividad de San Isidro en varios municipios de la provincia de Huesca, con una jornada en la que se llevarán a cabo romerías, comidas populares y varios actos lúdicos. María Ángel Pérez. Una de las localidades que lo viven de forma especial es Sariñena, que celebra su día grande con la tradicional romería hasta la ermita de Santiago, en el que tractores y remolques, carrozas se convierten en los grandes protagonistas, elaborados con ramas de chopos y adornados con rosas. Mascún Aristes, concejal de fiestas. Es un día de fiesta, un día de tradiciones, y ya nuestros antepasados pues hacían así las carrozas. Están construidas con cañas, no puede haber ningún metal que lo sostenga, 4 pugones normalmente, y luego están rebozadas de chopo. Y ya para terminar se colocan las rosas de varios colores, pues para dar un poco de vida y que no quede todo tan verde. En Zaragoza, el Gobierno de la ciudad da a conocer hoy los detalles de un nuevo plan para revitalizar los mercados de abastos de la ciudad. Guillermo Domingo. Será a partir de las 11 de la mañana desde el Mercado de Delicias, uno de los más activos de la ciudad. El consistorio busca impulsar estos centros de comercio distribuidos por todos los barrios de la ciudad, con planes como el que ha llevado estos primeros meses del año al mercado de San Vicente de Paúl. Allí estableció una prueba piloto con la que ha promocionado los productos y la artesanía locales, con talleres y actividades para todos los públicos. Y en Teruel, un hombre de unos 30 años de edad y nacionalidad italiana fue encontrado muerto ayer tarde en la Rambla de Barrachina. Eva Lázaro. En la Rambla de Barrachina tenía lugar una rave con motivo del rodaje de la última película del director gallego Oliver Laxe. Desde el pasado viernes, el hombre se encontraba en el interior de la furgoneta con la que había acudido al lugar. Su pareja dio la voz de alarma y cuando acudió el 061 no se pudo hacer nada. Todo apunta a muerte natural, sin signos de violencia, aunque está pendiente el informe forense. No está claro si el fallecido estaba vinculado al rodaje de la película, que terminaba el lunes, pero ayer todavía en la Rambla de Barrachina quedaban caravanas y furgonetas que habían acudido a esta rave. De los deportes, Gerard Valentín podría regresar a la convocatoria de la Sociedad Deportiva Huesca. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Es que el jugador entrenaba ayer con normalidad y todo apunta a que podría volver a tener minutos el sábado ante el Racing de Santander, un partido en el que el conjunto azulgrana espera sumar 3 puntos que les permitan dar un nuevo paso hacia la permanencia. Eso sí, el Alcoraz no es el mejor escenario, ya que la Sociedad Deportiva Huesca es el peor local de la categoría, algo que contrasta con sus números a domicilio, sobre lo que hablaba ayer Alex Balboa. Sí, es un contraste que llama la atención, la verdad, pero bueno, vamos a intentar que este fin de sean 3 puntos, porque lo necesitamos para mantenernos, y bueno, todo pasa por este partido, así que sí. Mientras, la plantilla del Real Zaragoza regresa ya a los entrenamientos, pendientes de Mollejo, que podría también regresar a la convocatoria, y de qué solución encuentra Víctor Fernández a las bajas en el centro del campo del equipo. Y en baloncesto, Diallo no seguirá en casa de Monzaragoza la próxima temporada, mientras que Leo Fiebig debutaba esta madrugada en la WNBA, disputando 12 minutos en la victoria de su equipo, aportando 2 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, una jornada más bien poco calurosa. Esta tarde, como mucho, hasta los 22-23 grados de máxima en la zona más baja del Ebro, también del Guadalope, del Martín o del Cinca. Y además con algunos chaparrones, aunque no van a ser generalizados. Aparecerán básicamente esta tarde, especialmente en las montañas de Teruel, entre el Maestrazgo y el Matarraña, donde más, así como en el Pirineo, con cotas de nieve
de 2.200 metros, más claros en el sur de Huesca y en gran parte de la provincia de Zaragoza, así como en el norte de Teruel. Tiempo que va a seguir revuelto los próximos días. El jueves mismo, mañana, volveremos a tener algunas lluvias ya por la mañana, aproximadamente del Ebro hacia el norte. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Vamos también con asuntos relacionados con el empleo. La verdad es que malas noticias porque en menos de 48 horas se han producido en Aragón 2 muertes en accidente laboral. La primera de ellas en la comarca de Cinco Villas, el lunes, un transportista navarro que perdía la vida en accidente de tráfico. La otra, la segunda, ayer, a última hora de la mañana, en una empresa de Cuarte. Así que con esto los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han convocado hoy una concentración, 11:30 de la mañana, frente al Monumento de la Constitución de Zaragoza para exigir un plan de choque con medidas que sirvan para poner freno a estas muertes, que es un asunto que ya nos viene preocupando y especialmente desde el año pasado. Con nosotros esta mañana José de las Morenas, secretario de Política Sindical de UGT Aragón y responsable de Salud Laboral. Señor de las Morenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, pues después de 2 días lamentablemente negros, pues con una preocupación que va increciendo, viendo que nos viene por delante una situación que puede tener que ver con la relación que el año pasado hubo con las olas de calor que tuvimos, no el calor propio del verano en sí, y que puede incrementar lamentablemente esta larga lista que tenemos ya en Aragón en estos momentos. ¿Qué nos puede confirmar de lo que sabemos de uno y otro accidente en estos momentos, señor de las Morenas? Bueno, uno de ellos está claro que fue una salida de una vía, todavía se están investigando esas causas, que fue el accidente en Misión, que sufrió en este caso un conductor en Balareña que iba cargado con productos de alfalfa y demás, y bueno, se salió de la vía por circunstancias que se desconocen y que se está investigando, y que lamentablemente fue el accidente número 12. En cuanto al que tuvimos ayer en la planta de Veralia, en Cuarte, aparece un viejo escenario que es la subcontratación, ¿no? Hemos visto como muchos de los accidentes que ha habido son subcontratas que no tienen todas las medidas preventivas que deberían de tener, igual que tiene la principal, y que hay un problema de coordinación de actividades. Hemos visto que ha habido un atrapamiento por una cinta que evidentemente puede adolecer de falta de medidas colectivas en cuanto a la protección, y en este caso sí que está abierta una investigación derivada de esa situación. Son situaciones diferentes, pero que al final vienen a poner de manifiesto que estamos teniendo muchos accidentes sin misión, in tildre, y muchos accidentes clásicos como son los atrapamientos y las caídas en altura, y evidentemente haría falta un escenario preventivo mayor que el que tenemos para evitar esta lacra que supone la siniestralidad, sobre todo la más dura, la más negra, que es la mortal. 13 víctimas mortales en accidente de trabajo en lo que llevamos de año. ¿Cuántos accidentes en total, por cierto, señor de las Morenas? ¿Tiene el dato por ahí? Bueno, pues creo en estos momentos andamos sobre un entorno de 50 accidentes de trabajo al día. Pues evidentemente en mayo estamos hablando más de 2.500 accidentes que los trabajadores sufren en nuestra comunidad autónoma. Una cifra muy elevada, muy alta, y que pone de manifiesto que al final, cuando hay muchas situaciones que producen accidentes leves, que no son evidentemente mortales, pero hay muchas posibilidades de que algunos de ellos se conviertan en mortales, como estamos viendo. Termino. Piden un plan de choque que recoja exactamente qué, señor de las Morenas. Bueno, estamos viendo primero que hay que reforzar determinados ámbitos de aplicación de la ley, que con el cumplimiento de la ley sería más que suficiente, con lo cual hace falta reforzar el cuerpo de inspectores de trabajo y subinspectores. También, evidentemente, ese marco que tenemos en el territorio, que es el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, dotarlo de medios adecuados, que tenga esa referencia como la tuvo en su momento con el plan incluso Aragón, que fue un referente nacional, y también el marco de la intervención de todos los agentes que participamos en la prevención. Es un problema de todos, evidentemente, pero hay quien tiene responsabilidades y hay responsables. El deber invigilando de la prevención, de la seguridad y la salud de los trabajadores son los empresarios. No lo digo yo, no lo decimos las organizaciones sindicales, lo dice la ley de prevención, y evidentemente exigimos su cumplimiento, que con eso evidentemente ya sería casi más que suficiente para evitar este tipo de accidentes. El tema de la formación, de la información, de la concienciación, y evidentemente incidir en las medidas preventivas, evitar que esto ocurra, no actuar después, y también evidentemente en el marco de las enfermedades profesionales el refuerzo de la parte de salud pública dentro de salud laboral, ¿no? Vemos como tenemos muchos accidentes mortales lamentablemente, pero una infradeclaración de enfermedades profesionales manifiesta.
José de las Morenas, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un saludo. Un saludo, igualmente. La Adiós. concentración, como decíamos, a las 11:30 de la mañana. Piden los sindicatos, Roberto, entre otras cosas, más inspectores. Recuerdo que el Gobierno de Aragón ya insistió en que se incorporaran más inspectores. Se incorporaron 4, si no recuerdo mal, 4 más a finales del año pasado. Este año se van a realizar 400 inspecciones más. ¿Qué más hace falta, Roberto? Bueno, es que precisamente ese es el quid de la cuestión. O sea, aquí hay una responsabilidad que es de la Administración, que es la de vigilar que se cumplen la legislación en materia de riesgos laborales, y esa competencia la tiene la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que depende del Ministerio. Efectivamente, esa es la clave. Yo voy a decir algo que es obvio, pero que hay que tener en cuenta. Y es que, por desgracia, los accidentes existen, o sea, por muchísimas normas de prevención que se pongan, por muchísimo cuidado que cada uno en las actividades profesionales o particulares desempeñemos, por desgracia existen los accidentes, y eso va a ser algo inevitable. Ahora bien, que quede claro que además de que hagan falta más medios en inspección de trabajo, porque creo que es la obligación, insisto, de la Administración, que es la que tiene esa competencia, yo dudo mucho que ninguna empresa, con un empresario con 2 dedos de frente en estos momentos, apueste por incumplir la legislación en materia de seguridad laboral. Porque con 2 dedos de frente cualquier empresario sabe que el problemón al que se enfrenta cuando se produce un accidente de trabajo, aunque no sea mortal, es muy considerable. Cualquier accidente de trabajo mínimamente grave que se produce en un centro productivo provoca la apertura de un expediente de inspección de trabajo. La inspección de trabajo es rigurosa y las responsabilidades se aplican inmediatamente, insisto, y con mucho rigor. No creo que haya una dejación generalizada por parte de los empresarios de esa responsabilidad, y los casos particulares en que incurran en esa ilegalidad, para eso tiene que estar la inspección de trabajo. Lo razonable, lo ideal sería que esa inspección se produjera previa para evitar que se produzcan accidentes, insisto, que entran dentro de, o sea, que se producen por incumplimiento, que luego están los que se producen pues porque se producen los accidentes, por mucho que se vele por la seguridad. Pero no quiero decir que no quede la sensación de que no pasa nada cuando tiene lugar un accidente. Cuando tiene lugar un accidente de trabajo se abre una investigación, se abre un expediente de inspección, la inspección actúa con rigor y con dureza, y a nadie le interesa no cumplir. Respecto a lo de las subcontratas, muy brevemente, las subcontratas tienen la obligación, como decía el representante sindical, de cumplir con las obligaciones de seguridad laboral del centro para el que trabajan, de la empresa principal. Y la empresa principal, aunque no es del todo habitual, pero sí que se puede producir, tiene también una responsabilidad subsidiaria, o sea, o solidaria. Hay una cadena de responsabilidades que no deja nada en la nebulosa. No hay nada en un espacio gris al que no se pueda llegar. No. Cuando hay una inspección y se actúa con contundencia. Elena. Que se pida que se refuerce esa plantilla de inspectores y subinspectores, me llama la atención que sea eso uno de los planes, con lo cual pues tendrán estudiado que efectivamente pues hay incumplimientos y que es necesario, ¿no? Entonces yo creo que frente a eso, al final lo más importante es, digamos, intervenir en un estadio previo, que es sobre todo la formación, la concienciación y la formación de los trabajadores y de las propias empresas, que realmente se cumplan absolutamente todas las medidas de seguridad que se requieren. Yo creo que una de las claves también en este tipo de accidentes, y no estoy hablando especialmente por el de ayer ni por ninguno en concreto, ¿no?, sino en general también que los trabajadores, por ejemplo, sea su trabajo habitual, la estabilidad, que no sean temporales. También yo creo que las condiciones laborales del trabajador también inciden en este ámbito, ¿no? Eso no significa que gente con muchísima experiencia no pueda tener en un momento dado un accidente, ¿no? Pero que también yo creo que hay que intervenir sobre todo en ese estadio inicial de la formación, tanto de las empresas, que los inspectores o subinspectores ya no tienen que estar simplemente para sancionar, sino también quizá para aconsejar, para ayudar a las empresas a mejorar los procesos, a que todo se pueda cumplir, y de la misma manera pues los trabajadores que puedan estar muy bien formados,
porque hay trabajos que tienen riesgos donde hay mucha temporalidad o muchos cambios de puesto, y yo creo que eso es importante también en ese plan de choque, ¿no? Sí, yo creo que hay una regulación estricta cada vez más en prevención de riesgos laborales, que además es todo un negocio, como sabemos. Y sí que es cierto que falta refuerzo en inspección, pero ¿quién inspecciona? A los inspectores también, ¿no? ¿Dónde van los inspectores? ¿Dónde les resulta más cómodo, más incómodo? ¿Dónde están poniendo el foco? ¿Es una inspección dedicada a la seguridad o dedicada a la recaudación? Y que también es un punto importante, ¿no? Las exigencias para las empresas, que son muy elevadas, y a qué empresas se está inspeccionando y a cuáles no. ¿Cuánto se ponen las botas para recorrer los campos donde hay un nutrido grupo de inmigrantes que muy probablemente no cuentan con esa formación en prevención de riesgos laborales a la que casi todas las empresas están exigidas, y la mayoría de los trabajadores? La ley, como decía la persona a la que has entrevistado, exige que la empresa, invigilando, sea la máxima responsable de la salud de sus trabajadores, pero el trabajador también tiene responsabilidad y debemos saber a quién contratamos y qué formación se le imparte, y también a la hora de desarrollar esa formación, qué concienciación se establece, cómo se asume esa formación, y si es un trámite de paso exigido porque hay que hacerlo obligatoriamente, o realmente estamos reflexionando acerca de qué medidas de prevención tenemos, ¿no? Y también los autónomos, que se autoemplean y muchas veces carecen de medidas de seguridad, sobre todo en algunos gremios, especialmente en el de la construcción, que deberían ser exigibles por ellos mismos, ¿no? Porque no hay nadie vigilando respecto a su propia salud. Yo un último apunte. Se pone siempre el foco en el empresario, pero me consta que también hay empresarios que se las ven negras para que algunos trabajadores cumplan con las normas de seguridad laboral. Quiero decir, también hay comportamientos a veces que no son los apropiados, que no cumplen con lo que debe ser la norma y que no cumplen con lo que debe ser la prevención. Por lo tanto, yo creo que en este caso el dedo acusador, en general, lógicamente el empresario es el contratador y es el que tiene la obligación de velar, y es el que tiene que velar, incluidos ante aquellos trabajadores que de una forma consciente, inconsciente, en un momento determinado pueden ponerse en riesgo ellos o poner en riesgo a otros. Por lo tanto, también hay que incidir en que la responsabilidad es compartida en este caso. Otra novedad de las últimas horas, otra novedad del día de ayer, Esperanza. Bueno, otra novedad no, otras muchas novedades en materia de formación profesional. Muchas novedades trae la FP para el curso que viene. Vamos a hacer un rápido repaso. Primero, habrá más grados y más plazas, es el gran titular. Serán 25 nuevos ciclos y 1.770 plazas más. Son un 50% más con respecto a este curso. Los nuevos grados, 17 en la provincia de Zaragoza, 4 en Huesca, 4 en Teruel. Un detalle más, 10 de esos grados se van a implantar en institutos rurales. Entre los títulos que se imparten por primera vez en Aragón, apuntaba la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés. Se trata del grado medio en seguridad, que se va a impartir en el Instituto de Educación Secundaria Ítaca de Zaragoza y en el Centro de San Blas en Teruel. Y el curso de especialización de robótica colaborativa, que se impartirá por primera vez en Zaragoza. También, como les decía, se imparte por primera vez el nivel tercero de atletismo en el Instituto de Educación Secundaria Ítaca. Más novedades, desaparecerán las asignaturas de FOL e Iniciativa Emprendedora, aparecen otras nuevas, digitalización, sostenibilidad e inglés profesional. Tercer asunto, las prácticas, habrá en toda la FP. Lo que hasta ahora era la FP Dual pasará a llamarse intensiva y tendrá 840 horas de prácticas en empresas. Los ciclos medios y superiores, hasta ahora ordinarios, tendrán 500 horas de prácticas. Sobre el acceso, una novedad importante es que va a contar la nota que se tenga en las pruebas de acceso o en el bachillerato, igual que en la universidad. Hasta ahora la nota previa no contaba para garantizarse una plaza. Además, habrá el doble de plazas que hasta ahora para quienes vengan de un ciclo de grado medio. Antes se reservaba el 20% para los alumnos de grado medio y el 60% para bachillerato, ahora quedará en el 40% para ambos. Habrá además también más plazas para estudiar FP online y se dará prioridad en la admisión a los empadronados en localidades de menos de 5.000 habitantes. El proceso de admisión, a falta de conocer
conocer la fecha exacta, será a finales de junio. Gracias, Esperanza. Casi a modo de telegrama, Eva, pero ¿qué os parecen estos avances, estas novedades en FP? Siempre el avance en la FP es positivo, ¿no? Crecer y sobre todo ofrecer herramientas para que esos casi 20.000 empleos que están pendientes en Aragón, que no se consiguen ubicar en nuestras pymes, sobre todo en el sector industrial, pues que vayan teniendo un desarrollo a través de la AFP y sobre todo la AFP dual. Pero yo creo que quedan medidas muy importantes por parte de la Administración Pública, no solo la concienciación de las familias, sino también cerrar puertas a aquellos que no han estudiado formación profesional, cerrar puertas a empleos públicos, para que se incentive todavía más la capacidad de desarrollo de la formación profesional, cargos administrativos, cargos en sanidad, puestos de trabajo, que esas personas a las que estudian FP y que quieren acceder a esos espacios no entren en competencia, podríamos decir, desleal con aquellos que tienen carreras universitarias, ¿no? Esto es un debate que se reivindica desde hace tiempo y el que todavía no se ha puesto coto. No se trata que también de desarrollar la formación profesional y ofrecer garantías de empleo, sabiendo que las cifras son de casi empleabilidad total de los que estudian FP, sino también de poner coto a aquellos que no lo han estudiado. Que sonríe Eva porque le está haciendo aquí gestos, todo tipo de gestos para que por favor abrevie, que estamos casi terminando la tertulia. Elena, Roberto, bueno, Elena. En Huesca hemos echado un poco de menos algún ciclo más. Sí que es cierto que hay uno, por ejemplo, que se va a implantar en Fraga, mecatrónica industrial, que yo creo que puede ayudar también a completar puestos de trabajo en ese eje de las empresas que tenemos en el CINCA. Hace falta que haya más grados de FP porque hay una carencia muy importante en las empresas de la provincia de Huesca de muchos oficios, sobre todo de gremios, de albañilería, de soldadura, de este tipo y de las nuevas profesiones, que también algunos de ellos ya hemos visto que se están implantando. Roberto. Hay que reforzar la formación profesional de grado medio y superior en los ámbitos científico-técnicos, porque es una demanda tremenda, y yo creo que hay que reforzar en general la formación profesional para incentivar a que haya menos que acaben en la universidad y más que acaben en la formación profesional. Lo digo sinceramente porque creo que hay un exceso de titulaciones, de titulados universitarios que luego se dan un trompazo cuando tienen que llegar al mercado laboral, y muchos de ellos encuentran un trabajo después de haber pasado por un ciclo profesional, después de haber terminado la universidad. Yo apuesto porque sea el camino inverso, es decir, que se busque o se dé una oferta atractiva en formación profesional bien pegada a las necesidades, a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, y que luego el titulado tiene muchísimo tiempo por delante para, si quiere, seguir su carrera formativa por la universidad. Pero creo que la universidad tiene un exceso desde hace ya años, y que no se adapta además de forma adecuada a lo que demandan las empresas, por desgracia, que ese es otro cantar en el que hay que insistir también, pero un paso fundamental es reforzar, insisto, la formación profesional, y todo lo que vaya por ahí me parecerá bien. Han sido tan breves tus compañeros que te dejan más tiempo, Eva, pese a que tú no lo habías sido. Venga. Fíjate, si vamos hoy a un instituto y les preguntamos cuántos quieren ser funcionarios, probablemente más del 80% levante la mano. Por eso decía yo que hay que poner coto al empleo público y ver dónde colocamos a nuestros estudiantes, y sobre todo que las familias, que son las que pagan el coste de la formación y de todos aquellos que tienen que salir de sus casas para estudiar, y la manutención hasta que encuentran un trabajo, pues que animen a sus hijos a que estudien formación profesional para encontrar un buen trabajo. Antes de que terminemos, 9:23 de la mañana, hoy comienza en el Palacio de Congresos de Zaragoza The Wave, un foro tecnológico en el que escucharemos cómo está avanzando la tecnología, cómo están avanzando empresas como por ejemplo Amazon, PLD Space, Microsoft, IBM, Stellantis, LinkedIn, Google, y también muchas empresas aragonesas que realizan una labor muy interesante. Hay más de 2.000 personas inscritas. Lo último de las compañías de este nivel se expone, por tanto, en Zaragoza. El programa Buenos Días Aragón, es decir, este programa estará mañana allí con una edición especial de 8 a 10 de la mañana, que por cierto no solamente podrán escuchar en la radio, sino que también podrán seguir como cada día a través del canal de YouTube. Hoy, en cualquier caso, nos vamos a adelantar. Hoy les queremos hablar de DXC, una empresa tecnológica presente en todo el mundo, 70 países, 130.000 empleados, 6 décadas dedicados a la innovación, sede en Aragón, 1.500 trabajadores. Es una de las compañías que participan hoy y mañana en este foro tecnológico de Wave. Vamos a saludar a Arantxa Yugueros, directora de aplicaciones para España y Portugal de esta compañía. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué es lo que van a exponer ustedes en la ponencia prevista para este mediodía? Bueno, pues una de las cosas que fundamentalmente vamos a exponer son pues 3 casos de éxito donde hemos usado la tecnología para llevar a nuestros clientes, digamos, al siguiente nivel en sus operaciones, en sus negocios, y que son así un poco, digamos, guau, ¿no? De cosas más novedosas y más distintas que hacemos. Y también estaremos presentes con un stand donde pueden acercarse a conocer todas las cosas que en general hacemos desde la compañía y en concreto desde aquí, desde Zaragoza. ¿Qué es lo que hacen? Pues nosotros aquí desde Zaragoza hacemos todo el tema de desarrollo de aplicaciones, todo el tema de instalación de plataformas en la nube, tenemos soluciones para gestión de almacenes, modernización de aplicaciones para llevarlas a la nube, todo el tema de obsolescencia tecnológica, por ejemplo, ciberseguridad, temas de procesos de negocio, analítica del dato. Entonces, bueno, la verdad es que hacemos absolutamente todo dentro de lo que es el mundo de las consultoras tecnológicas. Oiga, aprovecho y le pregunto, ¿qué le parece, cómo valoran el hecho de que Zaragoza, de que Aragón sea el escenario de un congreso de esta dimensión? Vemos empresas muy potentes, la suya, otras multinacionales, otras empresas que han nacido aquí en nuestra comunidad autónoma, unas se han quedado, otras han ido creciendo. ¿Cómo ve el hecho de que Zaragoza acoja este foro y qué papel ve que puede tener Aragón en el sector en los próximos años? Pues a ver, yo estoy encantada personalmente, o sea, como compañía estamos súper contentos. Personalmente estoy encantada de tener este tipo de foros aquí en nuestra tierra, que parece que siempre tenemos que ir fuera a darnos a conocer y a hablar de tecnología puntera. Entonces, en ese sentido, fenomenal y que dure muchísimos años más, ¿no? Y luego, a ver, Aragón es una fuente de talento increíble con el asentamiento de las nuevas tecnológicas que están viniendo, pues estamos ya como cerrando el círculo de todo tipo de empresas relacionadas con la tecnología, y yo creo que esta situación que tenemos, repito, de talento, de gente que está trabajando en el mundo de la tecnología y por supuesto también nuestra situación privilegiada desde el punto de vista de logística, pues tenemos que exprimirlo a tope. Arantxa Llogueros, muchísimas gracias, luego le escuchamos. Venga, gracias a vosotros. Muy buenos días. Adiós. Y 27 adiós. Terminamos ya la tertulia banda sonora del día. Sí que no la vi venir, que dicen ahora los jóvenes. Eva, ¿qué has elegido? Sí, bueno. Y el por qué lo has elegido creo que la hemos escuchado, ¿no? Claro, San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, homenaje para todos aquellos que vuelven cantando después de cosechar sus frutos. Hoy los labradores, agricultores, toda la gente del campo, que vuelvan, pese a la sequía, contentos, que encuentren sonrisas. A través de Ido Pie, que Ido Pie es un cantante barcelonés con raíces de Estercuel, de folk aragonés, electrónico, y que es fantástico. Esta es una banda sonora del campo aragonés que yo creo que ya debe quedarse para días como hoy. ¿Qué te cuentan los oyentes en el 608-578-412? Esperanza. Pues hoy recibimos un mensaje de un oyente que se hace eco de la decisión del secretario general de los socialistas y senador Javier Lambán de no participar ayer en esa votación sobre la ley de amnistía. La rechazaba el Senado por mayoría con los votos del Partido Popular. Dice este oyente: el señor Lambán, si fuese un socialista, seguiría la disciplina de partido, y este hombre no representa a la izquierda. Bajo su punto de vista, el de este oyente, si pudiese echar a Sánchez, lo echaría. Está bien también cuando los oyentes le llevan la contraria a los tertulianos, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Vosotros habéis coincidido. Nos enseñan mucho. Este oyente no. Que vaya muy bien la mañana. Eva de Fior. Feliz día. Elena Puertolas, buen día, Buenos días. Roberto Pérez, gracias. Buenos días, gracias a vosotros.
final de la Liga para los equipos aragoneses. El sábado, a partir de las 4, desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Racing de Santander. La radio del deporte aragonés, el Alcoraz se crece. El domingo, a partir de las 6, desde la Romareda, Real Zaragoza, Racing de Ferrol. A punto de entrar ese balón, ¿no? Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Hay mucho tema económico esta mañana, la verdad. Así que con nosotros ya, como cada miércoles, la sección de economía con Silvia Plaza. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, digo que tenemos muchas cosas porque ahora comentamos esto de la AFP, si te parece. Sí. Y que las empresas siempre decís que muy necesario, ¿no? Que haya avances. Súper necesario, pues porque hace falta muchos perfiles, hay mucha necesidad de contratar gente. Es un tema común a todos los sectores, pero sobre todo en la industria, ¿no? Sí. Yo creo que cada día lo estamos viendo más y por lo tanto todo lo que sea favorecer que exista esa formación, sobre todo que se incorporen también prácticas y que haya perfiles donde se pueda captar ese talento, pues es beneficioso, ¿no? Bueno, todo va a ser dual ya, toda la FP va a ser FP dual. Exacto, yo creo que es una buena noticia porque así están las personas, entiendo, más preparadas o más en una situación óptima, digamos, para incorporarse al mercado laboral, y lo que hace falta es gente con ganas y que los podamos incorporar rápidamente a los puestos de trabajo. Ayer se destacaba también que buena parte de los, estudiantes de FP a partir del próximo curso van a estar muy relacionados con titulaciones tecnológicas, ¿no? Que bueno, estamos comentando, ahora comentamos también mañana un foro tecnológico muy importante en nuestra comunidad autónoma. Sí. Es decir, que parece que el horizonte laboral, que el horizonte de la empleabilidad pasa en gran medida por todo lo tecnológico, ¿no? Vivimos rodeados de tecnología. Exacto, sin duda es una gran demanda porque hay una necesidad de estos perfiles muy fuerte, pero bueno, también yo creo que no podemos perder de vista que hay necesidades de todo tipo, ¿no? Al final yo creo que tenemos la suerte en Aragón de tener un tejido empresarial muy diverso. Es cierto que desde luego somos muy fuertes en el área tecnológica y hay mucha demanda de esas líneas, ¿no? Como hemos comentado en otras ocasiones, pero también en otros oficios o sectores más tradicionales, también en un tema sobre todo industrial, como decía antes. Entonces, bueno, yo creo que sea cual sea la motivación en este momento de las personas que quieren optar a un empleo, creo que tienen buenas posibilidades en nuestra comunidad y que sobre todo hay que estar atentos a esas oportunidades, a todas las empresas que hay, que muchas veces no somos conscientes del nivel que tenemos en Aragón ni de las ofertas de empleo que muchas veces existen y movernos en ese sentido. De todos modos, más allá de lo tecnológico, Silvia, lo decís, las empresas, los que entran de prácticas de FP, muchos se quedan en el sitio en el que entran. Claro, es que al final unas prácticas es una formación ad hoc para ese puesto de trabajo, ¿no? Cuando tú estás desempeñando en una empresa pues unas determinadas funciones, lo estás aprendiendo el know-how que tiene esa propia empresa y por lo tanto para la empresa supone una cierta dedicación también para ese puesto, con lo cual si es una persona que es válida para ello, por supuesto yo creo que con la necesidad que hay ahora es una persona que se puede incorporar de una manera mucho más sencilla que buscar desde cero otra persona, ¿no? Bueno, vamos al lío que habíamos preparado para hoy otra cuestión. Sí. Pasado ya, digamos, el Ecuador del plan de recuperación, España tiene que ejecutar los fondos europeos antes de que termine el año 2026, el gobierno central ha desembolsado aproximadamente la mitad del dinero que estaba reservado para el llamado kit digital, que es ese conjunto de herramientas para ayudar, para contribuir a la digitalización de las empresas, de los negocios. Había más de 3.000 millones de euros sobre la mesa, se han gastado unos 1.400 aproximadamente a cierre de 2023 y ahora el gobierno va a ampliar el kit digital para autónomos y para micropymes en 1.000 euros, es decir, que será de hasta 3.000 euros. Eso permitirá usarlo, por ejemplo, para comprar ordenadores, que es un producto pues que evidentemente es una necesidad en la mayoría de las empresas.
En otoño llegarán otras ayudas, estas van a llegar, digamos, de una manera más inmediata. Te pregunto lo primero, por situarnos todos, Silvia, esto del kit digital, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, el kit digital, es una convocatoria que lanzó el Gobierno de España para subvencionar la implantación de soluciones digitales que existen en el mercado, ¿no? Y de que de esta manera las empresas aumenten en lo que es su madurez digital, empresas o autónomos, los negocios en general, ¿no? O sea, que se avance en esa digitalización tan necesaria, ¿no? Sí. ¿Qué dificultades están teniendo las empresas con esto? A ver, yo creo que en cuanto al kit digital podemos encontrar distintas dificultades, por un lado de la parte de los solicitantes y por otro lado de la parte de los propios agentes digitalizadores, ¿no? Que son las personas que prestan los servicios, ¿no? En el caso de los solicitantes, bueno, creo que hay un primer tema en relación con lo del presupuesto que no se ha gastado, etcétera, que comentabas anteriormente, que es que hay muchas empresas o pequeñas, sobre todo las pequeñas, en el segmento 1, que es el que estabas diciendo de 0 a 3 trabajadores, que no sé si se acaban de enterar de qué va esto, Ajá. que no sé si les ha llegado la comunicación o que no sé si saben que pues es bastante sencillo optar a esta ayuda y que realmente es conseguir hasta ahora 2.000 euros, a partir de ahora, o de junio mejor dicho, 3.000 euros, ¿no? En cosas que seguro que están trabajando en su empresa o que son necesarias y que independientemente del nivel en el que estén de digitalización les va a ayudar, con lo cual yo creo que hay que hacer también un trabajo como de esta comunicación, que aunque a lo mejor lo hemos oído, no sé si todo el mundo ha dado el paso a solicitarlo y realmente implementarlo. En cualquier caso, y ya adentrándonos en lo que son las solicitudes, sí que un poco los problemas, pues primero el tiempo en el que tarda de resolverse, porque aunque son un par de meses, que a priori no parece mucho, sí que es verdad que hay empresas pues que ya sabemos que los tiempos en las empresas muchas veces requieren de urgencia y quieren implementar soluciones más rápido y en este sentido pues no van a tener tanta rapidez. Y luego también ha habido bastante tema con lo de las subsanaciones, porque muchas veces solicitas, te piden subsanaciones, hay un poco de lío porque a veces piden documentación que ya se ha pedido con anterioridad. Si ya entramos con que son grupos o hay empresas vinculadas, pues la tramitación se vuelve un poco más complicada y es donde ha habido más problemas, pero en general creo que es una subvención bastante sencilla de solicitar. Si te metes en la página web lo ves bastante fácil y que bueno, que es una buena ayuda. Ajá. Y en cuanto a los agentes digitalizadores, por comentar también un poco el problema, yo creo que el principal problema con los agentes está en esa parte del cobro, de la gestión del cobro. ¿Por qué? Porque desde que ejecutan el trabajo hasta que lo justifican y lo cobran pasan meses, pero ellos tienen que adelantar el IVA, lo cual supone un problema de liquidez y eso favorece que las empresas más grandes estén acaparando más volumen de esta prestación de servicios que empresas más pequeñas, porque eso para ellas es un problema, desde luego. Sí. Y luego también, incluso por las propias condiciones de cobro, en el sentido de que si, por ejemplo, ellos ejecutan un trabajo y luego resulta que la empresa solicitante tenía deudas con Hacienda, Seguridad Social, etcétera, puede ser que lo acaben no cobrando. Y esto es un problema después de que han ejecutado el trabajo, claro. Con lo cual, pues bueno, excluye probablemente a algunos prestadores de servicios más pequeños que estos problemas sí que le generan una grave inquietud, ¿no? Ajá, claro, porque aquí hablamos de que las inversiones pueden ser, antes decíamos, con esta novedad de ahora, un ordenador, pero que también podían ir por cuestiones como una página web o las redes sociales, por ejemplo, ¿no? de la compañía. Claro, hablan en general de digitalización. Yo, por decir así un ranking de cosas que veo interesantes que se pueden hacer con este kit digital, pues desde luego mejorar la presencia en línea de las empresas, mejorar la presencia online, gestionar operaciones de la empresa de forma mucho más eficiente, automatizando procesos con ERPs, con programas, ¿no? Un poco implantando estas estrategias. Llegar a nuevos clientes a través de plataformas más digitales, bien redes sociales o lo que sea, y también optimizar los procesos comerciales, ¿no? Y además incluso puedes incluir pues gestiones de inventario, contabilidad, marketing digital, es decir, atención al cliente en línea, muchas cosas que creo que son vitales hoy en día y que seguro que estés en el nivel que estés de digitalización en tu empresa vas a poder implementar alguna mejora, con lo cual creo que a todas las empresas les puede venir bien. Estos cambios que estábamos comentando ahora, esta ampliación de la ayuda, esta ampliación del kit digital incluye también a empresas medianas como nuevas beneficiarias, ¿no? Hablamos de empresas de hasta 250 empleados. ¿Esto era necesario, Silvia?
A ver, ¿o no realmente tanto? digitalizar una empresa, independientemente de su tamaño, yo creo que es siempre una buena noticia y que por lo tanto, no deja de ser lo mejor, tanto si son pymes como si son empresas más grandes, ¿no? Por lo tanto, creo que es mejor para todos y que es una buena noticia y que todo lo que vaya en esa línea pues es positivo, siempre y cuando se mejore la competitividad de las empresas, que yo creo que es un poco a lo que contribuye la digitalización. Por lo tanto, sí que creo que es necesario y que es correcto. ¿Haría falta alguna medida más para próximas convocatorias del kit digital? Yo creo pues que podrían actuar, más que incluir más cosas, a lo mejor más equipamiento, aumentar esos bonos, porque al final 3.000 euros muchas veces o 2.000, como en esta hora, para eso pues se va a quedar corto. Entonces, y sobre todo pues también trabajar en la parte de las estrategias de digitalización. Al final, con esta ayuda tú vas a poder hacer una actuación pequeña, ¿no? Una actuación concreta determinada, es como una herramienta, sí. Pero las empresas no pueden perder de vista que la digitalización es un proceso mucho más profundo y que por lo tanto tiene que tener un componente estratégico y una estrategia que la empresa debe diseñar. De momento no hay fecha para, digamos, el lanzamiento de este incremento de las ayudas hasta 3.000 euros. Se comentaba que era en junio. Tiene que abrirse lo de las solicitudes y según dice la propia página web que lo gestiona, está previsto para que se abran en junio, efectivamente. No tenemos el día concreto, digamos, pero será en el mes de junio. Veremos si es el 1 de junio o si hay que esperar un poquito más. Silvia, ¿nos dejamos algo? Creo que no, ¿no? Creo que no. Hemos hecho así un repaso un poco intenso. Venga, pues aquí lo dejamos. Te veo en 15 días. Eso es, nos vemos en un par de semanas. Venga, muchísimas gracias. Silvia Plaza, economista, abogada, empresaria, que nos ayuda a entender cuestiones relacionadas con la economía cada 15 días. Y 42, las 9. Hola, Joseba Bonaut, ¿qué tal? Joseba, muy buenos días. Pues muy buenos días. Casi me mato, no sé, tenéis aquí unas cosas, espero que las cámaras no saquen, pero casi me caigo. Ha salido porque las cámaras... Entre mis malas pintas y que casi me caigo, esto va fatal el día. Menos mal que lo has dicho tú. Las cámaras son tan inteligentes que en el momento en el que hay un sonido más fuerte que otro, apuntan al lugar de procedencia del sonido, con lo cual... Mucho me temo y lamento que te han enfocado justo después del tropezón. Es decir, igual la caída, pero el momento del tropezón no. Pues nada, saldré en TikTok y toda esta... Te vas a hacer viral. Ojalá que no. Bueno, hoy les van a bastar unos acordes para saber de qué hablamos, pero les vamos a dejar un poquito más que unos acordes. Venga. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Pues es un reto enorme, atreverse con un documental de los Beatles, ¿no, Joseba? Bueno, es un documental, Let It Be, que no es nuevo. Es decir, la noticia es que se ha remasterizado, sí. se ha dejado pulido, limpio y maravilloso y se le ha dado un poco el lustre, la importancia que en su momento yo creo que no se le dio, aunque ganó un Oscar en su momento a Mejor Canción. Esto es de los 70, ¿no? Años 70, 71, ya no me acuerdo, creo que los años 70. Y sí, es un documental que se grabó en ese periodo de la grabación del último disco de los Beatles, pero que luego quedó un poco en el olvido lógicamente por la separación del grupo, etcétera. Y que hubo un acceso directo detrás de no de las cámaras, ya detrás de las guitarras, ¿no? de lo que ocurrió y que Michael Lindsay Hall grabó este documental y que aprovechando, como creo que podemos hablar luego de la obra que hizo Peter Jackson de archivista, que es lo que se dedica ahora, archivista recuperador de imágenes, pues ha conseguido pues darle la importancia que es y
recuperarlo para que el público lo disfrute. Un documental de 1 hora y media, creo que es muy agradable, muy fácil de ver. Bueno, bien, yo creo que... ¿Es un documental de los Beatles? ¿Es un documental de Let It Be? ¿Es un documental sobre la música de los Beatles? ¿Es un documental sobre las personas y personalidades de los Beatles? Pues está un poco de todo. Al final es 1 hora y media. Creo que es un buen archivo fílmico para empezar, y luego ya hablamos sí que es lo que hizo Peter Jackson hace un tiempo. Al final lo que se trataba era de los Beatles que decidieron grabar este disco, intentaron volver a sus orígenes porque venían de un conflicto muy muy grande, y tenían la idea de hacer un concierto después de grabar el disco y hacer un concierto y que este fuese filmado, ¿no? Entonces las cámaras estaban allí para un poco planificar todo. Empezaron a surgir problemas, no hubo concierto, pues George Harrison se marchó. Entonces al final se tuvo que improvisar todo, se fueron a sus estudios de edificio de Apple y al final acabó con esta cosa tan maravillosa, genialidad, que es por cierto idea del director, que es el concierto en el techo, ¿no? En el tejado de la azotea de Apple. Y finalmente acabamos viendo y escuchando un poco lo que son todas las canciones, ¿no? Entonces lo maravilloso es que ahora las tenemos muy escuchadas, pero que en ese documental estábamos viendo y escuchando por primera vez lo que va a ser un álbum mítico, ¿no? Y eso es una cuestión maravillosa, ¿no? Claro, es que además Let It Be llega, lo decías tú ahora, después de ese éxito tremendo de la docuserie de 8 horas de duración, el Get Back de Peter Jackson. Esto es del 2021, esto es mucho más reciente, evidentemente. Esto supongo que le empuja, ¿no? El fenómeno. Claro, Peter Jackson, que como la audiencia conocerá, director del Señor de los Anillos, entre otras muchísimas cosas, pues ya, aparte de estar muy forrado, se dedica a hacer pues las cosas que le gustan, ¿no? De hecho, hizo un documental sobre la Primera Guerra Mundial y sobre la importancia del Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial, porque su abuelo combatió allí y rescató todas las imágenes de la Primera Guerra Mundial, las remasterizó, y una de sus otras pasiones eran los Beatles. De hecho, cuando rodaron El Señor de los Anillos, grabaron las bandas sonoras y la grabaron en Abbey Road. E hicieron allí el paripé que hace todo el mundo. Espero que no lo hagáis, a los que estáis en la audiencia, no hagáis esto de paso de peatones, que es como lo más típico, ¿no? Bueno, en fin, turista es el peor ser del mundo, ¿no? O sea, hace las mayores tonterías del mundo. Entonces, Peter Jackson decidió meterse en esa tarea titánica de coger todas las imágenes que había registrado Michael Leasinghawke para este documental Let It Be, que se quedó en 90 minutos, cogió todos los audios perdidos, las imágenes, las restauró todas las imágenes y llegó a reconstruir toda la historia. Entonces, en el documental de Peter Jackson vemos cuando el momento en que Harrison dice hasta luego, yo me voy, ahí os quedáis, las peleas, o sea, ahí vemos cosas que nunca se habían visto. Y claro, después de haber hecho esta empresa tan titánica, Peter Jackson dice, yo no habría hecho este documental sin que este señor que hizo Let It Be hubiese grabado todo esto, ¿no? Y ha llegado el momento de poner un poco en su sitio este documental, darle la importancia, y entonces en ese momento aparece ahora como el origen es esto, aunque yo hice esto, el origen es ese documental de Let It Be, y lo pone en su lugar. Así que es un complemento perfecto. Yo diría Let It Be primero, y luego si te va la marcha y quieres estar 8 horas viendo ahí gente discutiendo con guitarras y tal. La de Peter Jackson. Era el de Peter Jackson, que son 8 horas. Vale. Y todo, porque sé que me lo vas a preguntar, porque si me preguntas, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos ver? Todo lo podéis ver en Disney Plus, o si eres moderno, Disney Plus, ¿no? Entonces, Plus. Disney Plus, que algún día tendremos un debate sobre cuándo decimos en inglés y cuándo decimos en español y cuándo decimos estas tonterías, ¿no? Disney Plus. Es que lo dijimos el otro día, porque ahora he visto entrar a Saldaña y entonces estamos todavía con el tier list, ¿no? Que es como... En fin, vamos a Disney Plus. Ahí lo tenéis todo. Segunda recomendación de la semana de Joseba. Alors Michel, Je lui ai dit que tu pars 2 jours pour réfléchir sur la pièce. Oui, il faut que je parte, voilà, tout à l'heure 2 jours parce que... Con una mirada también al pasado, con una mirada también a lo mítico, digamos, una película francesa que presentas con Carlos Gurpegui y que se estrena este jueves en los cines Palafox de Zaragoza, ¿no? Sí, vamos a decir para la gente que vamos a hacer, espero que un breve diálogo, porque luego espera, esto es café para cafeteros, luego esperan 4 horas y cuarto de película, entonces diréis, ¿qué es esta burrada, no?
Pues L'Amour Fou es una película de un director francés mítico de la Nouvelle Vague, como fue Jacques Rivette. Jacques Rivette además fue esto sí que era de los cafeteros también, en cuanto que era experimental, apasionado por el teatro, películas larguísimas. Y el año pasado se restauró una de sus películas más míticas, pero menos vistas, que tuvo muchos problemas, se quemó el negativo, y nunca ha estado en buenas condiciones para verla con calidad. El año pasado se reestrenó en el Festival de Cannes, que comenzó ayer, por cierto, en el Festival de Cannes de ese 2024. En el 23 se presentó una copia restaurada en 4K, y en este caso Atalante Films la ha traído a España. La semana pasada se estrenó Madrid, Barcelona y alguna ciudad más, y hemos conseguido, los cafeteros, hemos conseguido que se traiga a Zaragoza. Entonces, el que quiera mañana ver, jueves a las 7:30 en Palafox, pues puede ir a ver una aventura maravillosa que es L'Amour Fou. Entonces me dirás, ¿qué es L'Amour Fou? Digo, pues L'Amour Fou es básicamente 4 horas viendo cómo se prepara una obra de teatro, en este caso la Andrómaca de Racine, y cómo la obra de teatro es una excusa para ver cómo una pareja, una relación de un matrimonio se deshace completamente. Entonces vivimos en tiempo real esa situación tan cotidiana que es tener una pareja, un matrimonio, y cómo la obra sirve de catalizador para que se produzca la separación, el divorcio, el conflicto. Es una película, yo creo que súper interesante, apasionante, pero bueno, y también, 4 horas y cuarto. Tanto TikTok ni leches, vamos allá a ver quién aguanta. Muy importante, para los que quieran acercarse. Hay que ir cenado, porque empieza a las 7 y termina a las 11. Sí, yo iré cenado, ¿vale? Pero para los que son modernos también estas cosas, ¿no? Pues claro, ahora los cines no dejan de hacer descansos por temas de seguridad, las puertas, unas movidas extrañas. ¿Sí? Pero el propio Jacques Rivette, que tenía mucha consideración con el espectador, en la película puso como 4 puntos que se iba a la película en negro para que, según sus instrucciones, la gente fuese al baño. ¿Ah, sí? Correcto. Porque dice, si el director decía, si el espectador no está cómodo, ¿cómo va a disfrutar de mi película? Por cierto, algo que va en contra de lo que decían con la película de Scorsese, que decían que teníamos que verla 3 horas y 40 y no irnos al baño ni hacer ningún descanso. O sea que muerte a los modernos, ¿vale? Rivette pensaba en el espectador. Sin descanso, venga, la no recomendación, lo que no hay que ver esta semana, y nos vamos con el contrainformativo, que vamos tardísimo esta mañana. Muy rápido, pues por desgracia y para mi pesar, tengo que no recomendar Sin glasear, esa película que ha dirigido Jerry Seinfeld en Netflix. Soy un mega fan de Seinfeld, pero ha hecho una auténtica cosa que es una bizarrada. Ha hecho una película sobre los cereales. Sin glasear. Sin glasear. Está en Netflix, es decir, película sobre los cereales. ¿Qué cereales? Pues Kellogg's, que encima no la ha patrocinado, y su competencia, y ha creado un mundo en torno a los cereales. O sea, los Chocapics, los Choco Crispies y todo esto. Sí, de hecho crea unos premios de cereales, Oscars de cereales. No ha salido bien, ¿eh? Vale. Vamos, quédate hasta el final que vamos con el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Te han adelantado por la derecha, Saldaña. Esto de los premios de los cereales era cosa tuya, hombre, por el amor de Dios. Durísimo. ¿No? Hoy cumpliría 94 años Juanjo Menéndez, Sor Citroën, Marcelino Panivino y La venganza de Don Mendo, el maldito cariñena que se apoderó de mí. ¿Has visto cómo te he bajado de los cielos a la tierra rápidamente, Joseba? Totalmente. Es un golpe de pan y de vino. Bofetada y de todo. de realidad. Se han hablado de muchas cosas aquí. Se ha hablado hoy de colegios de Arcosur, de esos colonos, la mesa de la sequía, la AMBAL, la amnistía, los accidentes laborales. Joseba casi tiene uno. Itinereo, no sabíamos ya si es dentro. El kit digital, ese infierno. Pero, no habéis hablado de esto. De la nada. No habéis hablado. Pensaba que ibas a decir, ¿escuchan el silencio? Sí. Exacto, sí. Escuchad. La semana pasada, de Sola, os hice aquí unas preguntas sobre animales. Afirmativo. Supervivencia y demás. Sí. Estaba Joseba también, ¿no? Estaba Joseba. Y hay 2 que se han descargado también por cuestión de accidentes laborales. Hoy es el día. Entonces, traigo... Como cuestión de prevención. Sí, concreto. Exacto, de prevención. He traído la solución, porque aquello no era más que una trampa. Sí. Una trampa para analizaros y para que sepáis quiénes sois. ¿Queréis que os diga qué ha dicho la máquina? Sí. El programa. He utilizado 3 programas. Y además, uno de ellos lo nombró otro día nuestra colaboradora Natalia. Sí. De palabras. Joseba,
tienes un humor peculiar, una autoconciencia irónica, falta de empatía, una visión utilitaria de las relaciones humanas, narcisismo, trastorno límite de la personalidad, eres compatible con el 12% de la sociedad. ¿Cómo lo ves? Pues la mitad falso. Como la información. Como la información, la mitad falsa. Y de Sola, sí, pero esto lo has sacado del horóscopo, ¿no? No. Venga, hombre, es por un estudio favor. riguroso en base a lo que dijisteis el otro día, si sobreviviríais con unos animales concretos. Si tú de Sola tienes actitud dominante, narcisismo, ego inflado como los cereales, impulsividad, desprecio por los demás, compatible también con el 12% de la sociedad. O sea, todo lo malo me has puesto. Sí, Ainara y Esperanza, como no están, no se lo vamos a decir, pero ellas están... No, pero le has puesto todo lo bueno a las dos. No. Ellas Escúchame, están en un 39,7 y 38,5. Pero si Esperanza y yo respondimos lo mismo exactamente. No. Tú matabas leones y tal. Y lo que fue muy determinante fue que Joseba dijo que echaba a su hijo en sacrificio. Ah, ya sí. Que allá se los diremos. Ahí está lo de la falta de empatía, ¿no? Sí, no, claro. Y utilidad, bueno, yo creo que si hay que sobrevivir hay que matar a lo más cercano. Correcto. Os voy a contar alguna noticia. Venga, para que os que sí. Me lo robaron estando de romería. A ver qué peli le pones a esto, Joseba. A ver. Un peregrino recupera su burro tras el clamor popular. Se acerca, además es muy gracioso porque el burro se llama Espíritu Santo, que esto es muy grande, y el peregrino recorre, se va hasta Roma con un carro de bebé y un burro. El burro hemos dicho que se llama Espíritu Santo porque se acerca a Pentecostés y está la cosa muy bien. Entonces dejó el burro atado en un árbol y pues... Y se lo robaron. No, el burro empezó a rebuznar, que es lo que hacen los burros cuando se sienten incómodos. Y algunos vecinos de un pueblo de Badajoz se empezaron a quejar, llamaron a la policía y la policía pues se llevó el burro. Le pidió al señor cuando lo reclamó los papeles del burro, porque los burros tienen papeles. Y dijo, a ver, los papeles del burro. Y él me dijo, no tengo porque me lo han regalado. Entonces hubo un clamor popular, mucha gente se había ya encariñado con el Espíritu Santo y su dueño, y al final la policía le hizo los papeles allí rápidamente y le dejaron continuar. Historia interesante. ¿Qué película le ponemos a esto, Joseba? Pues Oasar Baltasar de Bresson, que es la única película en la que el protagonista es un burro. Qué interesante. Ya está, ¿no? ¿Solo un burro? Un burro. Verbena. Muere Miguelito Verbena, el rey de las nenas, un señor de 80 años llamado Miguel, falleció hace 3 días. Lo que me faltaba. Ahora nos vamos a acabar riendo de los fallecimientos. No, pero es que esto es un género aparte también muy contrainformativesco. Fuentes cercanas al contrainformativo señalan que hay gente que en las esquelas pone, y esto ya es muy antiguo, ¿no? Gente que en las esquelas pone cosas que son humorísticas para que la gente no sufra, y decía, muere Miguelito Verbena, el rey de las nenas, a partir de ahora la vida será más triste. Esto puso a la familia, y la verdad que en el diario de avisos, y la gente lo agradeció mucho y se quedaron muy contentos. Era una de las últimas voluntades del finado, y queda muy bien. Morir así es vivir de amor. Joseba, ponle película. Un clásico, este muerto está muy vivo. Vale, venga, una última noticia, Saldaña. Sí, tengo. Pero muy rápido, que terminamos. Quizá hayáis visto un tipo que se ha puesto una hamaca en el autobús. Sí. Buenísimo. Pues me voy a poner una aquí de foco a foco. Sí. Y todos somos ese señor, porque tiene razón. Sí, en ningún autobús se indica que esté prohibido montar una hamaca de lado a lado de donde nos sujetamos. Esto te interfiere con un principio jurídico del derecho, que es el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Ahí hay un debate jurídico de fondo. Busquen ese vídeo. ¿Pero puedo ponerme yo una aquí? ¿Hay algún cartel que ponga que no? Pues entonces me la pongo. No, pues lo ponemos ahora el cartel, que ponga que no. A este y tiro porque me toca. Esto no tiene película, yo creo, ¿eh? Oye, tengo que decir una cosa rapidísima. Venga, pero muy rápido. Ha sido avistado un oso panda pardo, solo hay 20. Es que llevo oso panda por día y no quería quedarme sin el oso panda de hoy. Venga, pues Vegas, Hola. 20 segundos tienes para avanzar la cadera. Bueno, pues te cuento que tenemos a García de Diego, Antonio García de Diego y Mara Barros, son dos de los imprescindibles de los músicos que llevan mucho tiempo acompañando a Sabina. Estarán aquí esta mañana con nosotros en la cadera porque el viernes la banda de Sabina, Benditos Malditos, actúa en Zaragoza. Te han sobrado 3 segundos. Aún te han sobrado 3. Buena mañana, Óscar. Gracias. Adiós, Saldaña. Adiós, Joseba. Buen día. Adiós, oyentes. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje en serio.